Welcome back to the Virtual America's Food and Beverage Show. Our next session is going to be in Spanish, so I'm going to do the introductions in Spanish. I'd like to introduce the seminar. It's called Cómo ingresar al mercado estadounidense. And es un placer, un gran placer en introducir a Juan Carlos Pereira, el director ejecutivo de la Cámara de España en los Estados Unidos. Juan, ya puedes empezar. Encantado y muchas gracias por hacer esto para nosotros y ya puedes empezar la presentación. Muchas gracias, Iván. Es un placer estar aquí con vosotros y muchas gracias por haberme invitado a compartir un rato en esta plataforma de negocios que habéis montado en tan poco tiempo. Así que, como siempre, es un placer colaborar con el World Trade Center y con todas las iniciativas que desarrollan. Bueno, bienvenidos a todos y muchas gracias por compartir un ratito de vuestro tiempo con nosotros. Yo lo que voy a hacer es una presentación un poco sumaria, no va a ser breve, no va a ser muy larga, donde de alguna manera pues aborde las fórmulas para entrar al mercado norteamericano más importantes. De modo, voy a compartir mi pantalla un momento y comenzamos la presentación. A ver, aquí la tenemos. La idea fundamental perdón, un segundo, a ver, aquí está. Me voy a centrar en 3 puntos fundamentalmente. Primero, una introducción del mercado de Estados Unidos para conocer un poco cómo es este mercado. Segundo, voy a hablar un poco de los tipos de sociedades, tipos societarios aquí, muy por encima, pero para entender las opciones que hay a la hora de implantarse. Y en tercer lugar, voy a hablar un poco sobre la exportación de productos agroalimentarios, que entendemos que puede ser del interés de muchos de los asistentes. Por una parte, voy a presentar brevemente quiénes somos, quién es la Spain US Chamber of Commerce. Como decía Iván, yo soy el director ejecutivo de la Spain US Chamber of Commerce y somos una organización oficial, somos una cámara oficial binacional de España-Estados Unidos y somos una entidad privada y sin ánimo de lucro. Nuestro objetivo principal es ayudar a las compañías a desarrollar sus negocios en Estados Unidos, a entrar al mercado norteamericano y si ya están aquí, a desarrollarse y a crecer. Este año tenemos la fortuna de cumplir 40 años, es nuestro 40 aniversario y dentro de las actividades que estamos realizando, pues una muy importante que estamos trabajando ahora es la publicación de un libro donde se presente un poco la huella, la importante huella de muchas compañías de origen español que tienen presencia en este país, ¿no? Y estamos pues muy orgullosos de tener a compañías muy representativas dentro de este proyecto que presentaremos pues en los próximos meses, ¿no? Y como decía, dentro del trabajo que nosotros organizamos es ayudar a compañías de todos los sectores a entrar a este mercado y a desarrollar su negocio en este mercado. En Estados Unidos hoy en día vivimos unos días de incertidumbre, más que nunca. Acaban de ser las elecciones y aunque en circunstancias normales a día de hoy podríamos indicar ya quién ha sido el vencedor de las elecciones, la realidad es que sigue habiendo pues algunos flecos y por tanto pues se ha generado un poco de división y de polarización que esperemos que todo pues se solucione próximamente, porque eso es lo mejor, la mejor noticia que puede pasar para los negocios y para las empresas. Pero lo que yo siempre digo es que prescindiendo de la incertidumbre que puede haber ahora, todo esto se solucionará, acabará solucionándose y al final del día, pues todo el mundo, todos son amigos, al final llegarán a una concordia y podremos seguir trabajando en nuestro día a día, que es lo importante. Por tanto, mi consejo es mantener la calma y seguir trabajando duro, que es la mejor herramienta que tiene cualquier emprendedor y cualquier compañía para conseguir sus objetivos. El mercado norteamericano, pues voy a decir algunas pinceladas de cosas que ya pues todos conocemos, pero es bueno recordar. Es uno de los mercados más importantes del mundo por tamaño, hay más de 330 millones de personas, pero no solo el tamaño y el número de personas es importante, sino también el alto poder adquisitivo que tienen. China es otro grandísimo mercado que tiene más habitantes, sin embargo el poder adquisitivo de la población china es muy inferior al norteamericano. Por eso el mercado de Estados Unidos es uno de los mercados más atractivos, si no diría yo, el mercado potencial más atractivo para cualquier compañía y para cualquier productor, porque tiene un elevado número de posibles clientes con alto poder adquisitivo. Y otra particularidad interesante es que Estados Unidos es un país enorme, con una gran extensión que duplica la Unión Europea. Y esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de adoptar decisiones futuras de entrada a este mercado, porque no es lo mismo abordar el país en su conjunto, que tiene dentro a 50 estados diferentes con regulaciones distintas, que ir
poco a poco entrando por aquellas zonas en las que entendamos que pueda ser más favorable la entrada. Nuestro consejo siempre es tratar de ir poco a poco y acceder al mercado, al igual que se haría en la Unión Europea. No se entra en la Unión Europea de golpe, sino que elegiríamos algunos países y iríamos poco a poco creciendo dentro. Pues con Estados Unidos, a pesar de que es un único país, pero tiene 50 estados importantes y es bueno ir poco a poco. Quiero mostrar este dato de desempleo. Esto está a septiembre de 2020, ya están los datos de octubre y sigue la tendencia. Lo que quiero mostrar aquí es cómo en general en Estados Unidos la tasa de desempleo se ha mantenido bastante estable y baja en los últimos 24 meses, pero vemos cómo hubo un pico enorme, superior al 14%, en el mes de marzo y abril, debido al COVID, ¿no? La pandemia de COVID. Sin embargo, lo importante de aquí es ver cómo en pocos meses, desde abril hasta septiembre, se ha recortado ese aumento del desempleo muy rápidamente y ahora estamos por debajo del 8%. Los datos ahora de octubre están en un 7 y pico por ciento. Esto refleja algo, que la economía de Estados Unidos es una economía muy flexible, muy dinámica y que se está recuperando y se va a recuperar antes que muchos otros mercados, lo cual es una fantástica noticia para aquellos interesados en entrar en el mercado norteamericano. Este es otro gráfico que quería mostrar, donde se reflejan las importaciones desde Europa a Estados Unidos en comparativa con el año pasado. Hay distintos productos que se ven aquí: bebidas, vehículos, maquinaria, plásticos, muebles. La línea del cero, la línea gris que está en el cero, muestra la diferencia de esos mismos productos y las importaciones del año pasado con este año. Lo que observamos es que en el mes de mayo bajaron, por tanto en el mes de mayo la importación de estos productos fue menor que en el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, ¿qué vemos que ocurre a finales de julio? Pues que se recupera, no solo que se recupera y que llega al nivel de misma cantidad de importación que el año pasado, sino que lo supera. Y vemos que en casi todos los productos, salvo en los vehículos, pues ya a partir del mes de agosto el nivel de importación de productos de Europa a Estados Unidos es mayor que esos mismos productos en el mismo periodo del año pasado. Otro signo inequívoco de que la recuperación económica en Estados Unidos pues será fuerte, será robusta y será pronto. Será, yo creo que uno de los países que se puede recuperar más pronto que ningún otro. Mención especial al e-commerce, que es algo que, bueno, todos hemos vivido en nuestras propias personas, como en esta pandemia, pues ha crecido, ¿no?, el aumento de consumo y de venta online de los particulares, pero también de las compañías. Bueno, pues Estados Unidos ya ocupaba la primera posición mundial por gasto medio de consumidores online. No es algo fruto del COVID, sino que ya ocupaba ese puesto. La tasa de penetración era elevadísima. Ya en 2019 tenía un 79% de la población como compradores online y se estimaba que en 2024, se llegara a un 84% de la población. Esta estimación era pre-COVID. Hoy en día, que el COVID ha hecho que todo el mundo se vuelque más online, se estima que esa llegada al 84% de compradores online se realizará mucho antes del 2024, probablemente en el 2022 o 2023. Y en volumen de ventas, pues ya vemos que las cantidades que se barajan en Estados Unidos de comercio online pues son muy importantes y por tanto tenemos que tenerlo en cuenta como ese gran player, ese gran mercado que es por población y por el mercado online. Y a continuación quería mostrar los principales actores de e-commerce que existen en Estados Unidos. Amazon es indiscutiblemente el líder, pero por detrás de Amazon hay otros actores como por ejemplo Walmart, como eBay, como Apple, que poco a poco están creciendo en ese ámbito, en el ámbito de ventas online. Y quería traer este cuadro para que no asociáramos siempre a las compañías tecnológicas como los principales actores del comercio, sino que hay otros actores distintos como es Walmart o como es The Home Depot, que están también peleando por su parte del pastel. Para aquellos que no conozcan, Walmart es la cadena de supermercados más grande del mundo y The Home Depot es una cadena también de centros comerciales especializados en herramientas, bricolaje, etcétera, etcétera, y que también están entrando en el mercado online. Bueno, no entrando, ya llevan tiempo y están jugando un papel bastante importante.
Formas de acceso a Estados Unidos. Bueno, las formas para acceder al mercado de Estados Unidos son muchísimas, ¿no? Y cada compañía tiene sus peculiaridades, pero a mí me gustaría pues presentar dos formas habituales, ¿no? Las dos clásicas. La primera sería la exportación a Estados Unidos. Alguien, un productor que fabrique sus productos, puede ser en Europa, en Latinoamérica, en cualquier lugar que quiera vender su producto en Estados Unidos, simplemente venderlo. Ellos quieren mandar contenedores y que se compren aquí, pero no se plantea tener una estructura en Estados Unidos, no se plantea una implantación porque entiende que no es necesario. Y la segunda fórmula sería la implantación. Aquella compañía que por el producto que tienen o por los servicios que presta entiende que la mejor forma de entrar o de crecer sería teniendo una presencia física en Estados Unidos. Y cada una de estas formas hay que abordarla de manera distinta. En cuanto a la exportación, lo que decíamos antes de vender el producto sin estructura. Bueno, hay figuras claves aquí, ¿no? Y aunque parezca de perogrullo, pero es importante hablar un poco de ellas. La primera es la figura del importador. Todo aquel que quiera vender su producto en Estados Unidos necesita encontrar a alguien, alguna compañía que esté interesado en importarlo, en traer el producto a Estados Unidos. Em, la segunda sería el distribuidor, que son aquellos que se encargan de que una vez el producto está en Estados Unidos, lo distribuyen entre los centros comerciales, los supermercados, las tiendas, entre los clientes, donde ese producto se va a poner a la venta. Y aquí habría que distinguir distintos canales, como puede ser el canal Horeca, como se llama en España, o Food Service, que se llama aquí en Estados Unidos, que es para temas de restauración, hoteles, etcétera, o retail, que sería el comercio minorista, que sería la venta pues, en supermercados, tiendas, etcétera, etcétera. Y en cuanto a estas figuras, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues el importador puede ser una compañía ya establecida en Estados Unidos, que sea importador de un producto específico. Imaginemos que yo soy productor de aceitunas, pues una de mis opciones sería encontrar un importador de productos relacionados con las aceitunas. Por supuesto, de alimentación, pero si es especialista, mejor que estuviese interesado en traer nuestro producto a Estados Unidos. En muchos casos, la figura de los importadores y de los distribuidores en Estados Unidos es una misma persona, es una misma compañía. Hay compañías que tienen su brazo de importación y también su brazo de distribución. Entonces, ellos pueden hacer ambas cosas. Puede ser una buena opción para aquellas compañías bueno, quieran abordar el mercado estadounidense de una forma global y encuentren a un importador que tenga ambos brazos y solo tendrían que lidiar con esta compañía. Sin embargo, hay casos en los que los importadores únicamente se dedican a traer el producto y luego contratan con otros distribuidores pues la llegada de esos productos al consumidor final, ¿no? Esto es una cuestión que hay que dilucidarlo, ver en función del producto que se tenga, de la forma y de la estrategia de entrada más adecuada. Hay que entender un poco qué es lo que mejor le puede venir a cada uno de ellos. Hay casos en que compañías productoras deciden ser ellos mismos los importadores de su producto. Para ello, lo que hacen es establecer una compañía, una filial en Estados Unidos, que se encarga de realizar la importación. De esta manera ellos controlan esa parte, gestionan la importación del producto, lo almacenan y buscan luego distintos distribuidores en Estados Unidos que pueda hacer llegar ese producto final. Cuestiones importantes con los distribuidores. Como decíamos antes, Estados Unidos es un país enorme, con 50 estados, con regulaciones distintas. Por lo tanto, es interesante, lo normal es que se tengan varios distribuidores que cubran distintas zonas geográficas. No es habitual tener un solo distribuidor para Estados Unidos y normalmente no suele ser lo recomendable. Hay excepciones, siempre hay excepciones, pero los distribuidores nacionales suelen ser cadenas muy grandes a las cuales es muy difícil acceder si se va a comenzar a trabajar en Estados Unidos. Para un productor medio, mediano o un productor cuya entrada en Estados Unidos es la primera vez, es muy difícil pues acceder a distribuidores a nivel nacional. Las condiciones además son bastante complicadas, exigen mucho volumen y si vamos con un distribuidor a nivel nacional que no sea grande, pues corremos el riesgo de que a lo mejor no cubra como nos gustaría todas las zonas de Estados Unidos. Por lo tanto, habitualmente lo mejor es siempre buscar distintos distribuidores según la zona donde se vaya a entrar. Y como también indicábamos al principio,
lo recomendable es entrar a Estados Unidos paso a paso y por una zona primero y luego ir creciendo a las siguientes. Por lo tanto, imaginemos que queremos entrar a Estados Unidos y decidimos entrar por el estado de la Florida, por ejemplo, que es el estado donde nos encontramos. Pues lo ideal sería buscar un distribuidor aquí, un distribuidor en este estado, empezar a trabajar con él, no darle la exclusividad de todo Estados Unidos, sino simplemente empezar por Florida, quizá algún otro estado aledaño con el que sepamos que realiza actividad, pero dejar el resto de estados para buscar en el futuro otros posibles distribuidores. Y sobre los canales, pues como mencionaba anteriormente, hay que ver, dependiendo del producto que sea o el servicio que vamos a ofrecer, pues entender un poco cuál es el canal que mejor nos interesa o que más nos sirve. Y ahí podemos diferenciar entre esto, ¿no? Entre food service o retail, y en función de ello, pues encontrar los distribuidores especializados en un canal u otro canal. Y por supuesto está el canal online y la venta online, que en sí mismo es un propio canal, que tiene especialistas dedicados al mismo, o en algunas ocasiones podemos encontrar distribuidores que pueden hacer la distribución física y también la venta online. La segunda fórmula, ¿no?, de entrada al mercado de Estados Unidos sería con la implantación, con la presencia local en Estados Unidos. Es el caso de compañías que entienden que para poder crecer aquí, entienden que necesitan estar aquí presente. Puede ser el caso de los servicios. En muchas ocasiones, compañías de servicios, por ejemplo, una ingeniería o una constructora necesita estar aquí presente. Para eso, pero no tienen que ser constructoras, puede ser de cualquier sector. Nosotros siempre planteamos tres opciones, tres alternativas, dependiendo de las circunstancias de la compañía y sobre todo de la capacidad que tenga de inversión. Si se tiene una capacidad de inversión suficiente, lo ideal es comprar una compañía norteamericana. Para comprar una compañía no es siempre necesario hacer un desembolso económico muy elevado. No pensemos que la adquisición de compañías en Estados Unidos está limitada a las grandes empresas. No es así. Hay compañías en Estados Unidos, muchísimas compañías de todos los sectores y de todos los tamaños. Y puede ser que a lo mejor una constructora que quiera entrar a Estados Unidos identifique aquí a una pequeña firma de ingeniería que a lo mejor tiene a 4 o 5 personas trabajando, pero que ya tiene una cartera de clientes, que ya ha realizado trabajos en Estados Unidos y tiene un track record, que tiene las licencias correspondientes, y adquirir esa compañía pues a lo mejor no es demasiado costoso, ¿eh? A lo mejor no es demasiado costoso y le permitiría entrar en Estados Unidos de una forma mucho más rápida y con un know-how y una estructura que le permitiría pues acelerar los pasos a la hora de crecer dentro de Estados Unidos, porque los comienzos son difíciles, si no se conoce el mercado hay una curva de aprendizaje larga que puede llevar mucho tiempo. Por tanto, la opción más rápida sería comprar una compañía si se dispone del capital necesario. Y como digo, no siempre tiene que ser un capital muy elevado. En segundo lugar, si no se dispone del dinero suficiente para adquirir una compañía, tenemos la joint venture. Esto es buscar otra compañía local que pueda ser un buen partner, un buen compañero de viaje, bien porque preste servicios que sean complementarios a aquellos a los que nosotros prestamos o productos complementarios, o bien porque presta servicios que en principio puedan ser muy diferentes, pero que estén dirigidos a un público similar, de modo que podamos apoyarnos en su conocimiento también, en su estructura, y nos permita también ahorrar un poco de tiempo en la entrada al mercado norteamericano. No hay que recordar, lógicamente, que en estos casos la clave es encontrar al compañero adecuado, ¿no? Pero es como todo en la vida. Es importante encontrar una compañía que se ajuste a lo que nosotros buscamos y, por supuesto, pues encontrar a alguien que sabemos con el que vamos a llevar una relación profesional en mucho tiempo y tenemos que entender que tiene que haber total transparencia, ¿no? Pero es una fórmula interesante también para acceder al mercado más rápido. En tercer lugar está la entrada orgánicamente, la entrada individual, es decir, no contar con socios locales, sino directamente la compañía pues se establece aquí y abre su filial, trae personal y comienza desde cero. Esta fórmula definitivamente es la que más control tiene del proyecto en Estados Unidos, sin duda alguna. La parte negativa es que requiere pues más tiempo,
porque hay que empezar desde cero. Hay que empezar a conocer el mercado, conocer a los jugadores principales, conocer la competencia, cómo funcionan las regulaciones, etcétera, etcétera. Y luego hay que darse a conocer también. Perdón. Luego también hay que darse a conocer. Una vez que se conoce un poco el mercado, es necesario presentarse aquí y eso pues lleva un tiempo. En Estados Unidos, como en cualquier país, eh, al principio ganar un primer contrato pues lleva su tiempo y especialmente en Estados Unidos los potenciales clientes quieren saber que ese proveedor con el que se va a trabajar por primera vez ya tiene experiencia en el país. Por lo tanto, lo más difícil de comenzar una aventura en Estados Unidos es conseguir el primer contrato, el primer acuerdo, que permita mostrar que ya se tiene experiencia trabajando aquí. Porque nadie quiere experimentar con ellos mismos, nadie quiere ser el conejillo de Indias, el guinea pig que dicen aquí, de empezar una relación con un proveedor desconocido que jamás ha trabajado en Estados Unidos, porque hay particularidades en este país que hacen que haya que entenderlas. Y por mucho que una compañía sea líder en Europa o en Asia o en Latinoamérica de un sector, eso no les convierte aquí en conocedores del sector. Y aunque sean muy grandes y muy conocedores en otros lugares, si no han trabajado o no han tenido experiencia en Estados Unidos, la situación cambia y hay una cierta adaptación necesaria y es difícil encontrar un primer cliente que quiera arriesgarse. Por tanto, es un camino un poco más largo, un poco más lento, que, como decía antes, es la que más control otorga, pero requiere más tiempo y más paciencia. Como regla general, cualquier compañía que quiera establecerse aquí necesita mínimo de 2 años para empezar a desarrollar actividades que le reporten un rédito económico. Esa es la media. Hay casos excepcionales donde antes se puede conseguir, pero si se plantea un plan de negocio para entrar a Estados Unidos, hay que tener en mente que hay que poner recursos suficientes para 2 o 3 años de inversión y de trabajo duro antes de conseguir nada. Y si no se tiene ese dinero y se tiene esa visión a medio plazo, difícilmente se va a entrar con éxito aquí. Lo que ocurrirá posiblemente es que se invierta algo de dinero al principio, como vemos que no salen los resultados, se abandone la idea y entonces se habrá convertido en una pérdida ese dinero, no en una inversión. Por tanto, hay que tener un plan establecido a medio plazo, con un trabajo serio y los recursos necesarios para poder llegar a esos 3 años, 2, 3 años. Recomendaciones en general. Esto viene bien a cualquier sector y cualquier compañía. Estudiar el mercado y conocer al consumidor. Parece obvio, pero no siempre es así. Hay productos que pueden funcionar estupendamente bien en otros mercados, pero quizá en Estados Unidos pues no funcionen igual de bien. Hay que entender qué demanda el cliente aquí, a qué está acostumbrado, qué está dispuesto a pagar y qué buscan esos productos. Para, detectando eso y conociendo eso, quizás, si hiciera falta, pues adaptar ese producto, adaptar a lo mejor el packaging, como dicen aquí, el envoltorio. En fin, hay ciertas adaptaciones que quizás sea necesario realizar y eso pues podemos entenderlo una vez que estudiamos el mercado y lo conocemos. En segundo lugar, pues adaptar el producto o servicio. Como hemos dicho, una vez que identificamos las diferencias de los clientes o de los consumidores aquí con respecto a nuestros mercados habituales, adaptarlo. En tercer lugar, buscar alianzas y apoyos. Aquí yo no me refiero a buscar un socio, como indicábamos antes, una joint venture o una compañía para adquirir, sino me refiero a otros compañeros de viaje, otras compañías que conozcamos de nuestra trayectoria, con la que hayamos coincidido en otros mercados, quizá clientes que ya tengamos en otros mercados que estén presentes en Estados Unidos, con los que podamos hablar. Por supuesto, organizaciones como la nuestra, como la Spain US Chamber of Commerce, que estamos para ayudar y para asesorar, u otras organizaciones que hay de distintos países. Cada país pues tiene organizaciones diferentes que apoyan a las compañías. Apoyaos en ellas, hablar con ellas, puede ser de mucha ayuda. Os pueden ayudar a que la curva de aprendizaje sea un poquito más corta que lo sería si vais solos, ¿no? De modo que siempre recomiendo que hablad con todas las organizaciones y organismos que puedan ayudaros y recabad toda la información posible porque la información siempre os ayudará. Y por último, inversión y trabajo a medio y largo plazo. Es lo que decíamos antes, ¿no? Es importante tener un plan de estrategia, un plan de entrada y entender
que seguramente hasta dentro de 2 o 3 años no vamos a ver resultados y por tanto tenemos que estar preparados para no desesperar, para continuar trabajando y tener los recursos suficientes para poder aguantar durante ese periodo de tiempo. La recompensa es muy grande. Estados Unidos es el mayor mercado del mundo. Es un mercado fantástico, lleno de oportunidades, muy dinámico, pero es un mercado muy saturado porque todo el mundo quiere estar aquí. Todos vuestros competidores quieren estar aquí si no están ya aquí. Por lo tanto, hay que abrirse paso y no es fácil, lleva tiempo, pero si se hacen las cosas bien, si se continúa con una senda de trabajo, la recompensa es enorme y luego se puede crecer muy rápidamente. Es un mercado que permite crecimientos exponenciales y muy agradecido. Pero es importante tener eso en mente desde el principio. Esto no es un mercado para llegar en 6 meses a hacer 2 operaciones y ya está. No suele ser el caso, ¿eh? Por tanto, quitemos eso de la cabeza porque nos puede llevar a confusiones, a desesperarnos. Tipos societarios. Para aquellos que estén interesados en establecer aquí una sociedad, bueno, pues vamos a hablar un poco en general. Los dos tipos societarios más comunes que hay en Estados Unidos son la LLC y la C Corp. Ambos, pues son tipos societarios que limitan la responsabilidad de los participantes y por tanto, pues son interesantes para cualquier entidad o persona que vaya a desarrollar un negocio en Estados Unidos. Em, para aquellos que sean españoles o que conozcan la legislación española, la LLC sería muy similar a la sociedad limitada en España y la C Corp sería muy similar a la sociedad anónima española. Conceptos generales. Bueno, crear una sociedad en Estados Unidos no hace falta para hacer negocios aquí. Como decíamos antes, si una persona pues, vende tomates y lo único que quiere es vender sus tomates en Estados Unidos, con buscar un importador interesado, pues ya está, no tiene que crear una compañía aquí. Pero hay otros casos en los que puede ser beneficioso. La creación de una sociedad en Estados Unidos es un trámite eh, relativamente sencillo si lo comparamos con la creación de una sociedad, por ejemplo, en España, que es un poco más enrevesado, y también aquí en Estados Unidos es bastante más económico. En España, pues hay ciertos requisitos de registro y demás que pueden hacer, pues, un poco la entrada, el coste de entrada para crear una sociedad, pues puede ser un poco elevado. Y aquí, sin embargo, es bastante más sencillo y tenemos las ventajas de que limita el riesgo y no se exige un desembolso inicial, que eso es una diferencia importante. En España, si se quiere constituir una sociedad, una sociedad limitada, se exige un desembolso inicial de 3.000 euros y en el caso de las sociedades anónimas es mayor la cantidad que hay que desembolsar. Aquí no es así en Estados Unidos. La LLC, pues los requisitos, como vemos, son 4 fundamentalmente. Elegir una razón social, un nombre, un domicilio, un agente en Estados Unidos, que sea quien reciba la correspondencia y las notificaciones, y registrar los Articles of Incorporation, que es como la escritura, ¿no?, de constitución. Y ya tenemos una sociedad. Luego, lógicamente, pues para darle actividad, para que funcione, pues habrá que abrir una cuenta bancaria, habrá que darse de alta ante el IRS, que es la autoridad fiscal en Estados Unidos, y pedir un nombre fiscal, un EINS, un Employer Identification Number, etcétera, etcétera. Pero eso son requisitos posteriores. Pero para crear en sí la sociedad, con estas 4 cosas se puede hacer en el estado en el que se elija hacerlo, porque esto son los estados los que tienen la competencia para crear sociedades. De hecho, cuando se elija el nombre, pues lo que le van a pedir es que no exista en ese estado ninguna compañía que tenga el mismo nombre, ¿no? Y luego, si se quiere hacer negocios en otros estados, pues se puede hacer sin problemas, no hay ningún inconveniente. La corporation, pues los requisitos de la C Corp son un poco más que la LLC, pero no mucho más. Pues son similares también, elegir un nombre, un domicilio, el agente, hasta ahí todo es igual. Y los Articles of Incorporation, que es la escritura de constitución. Aquí, adicionalmente, hay que redactar unos bylaws, que son unos estatutos. Simplemente, pues, son unas normas que indican un poco cómo va a ser el funcionamiento o cómo se va a regir, ¿no?, la sociedad. Pero es una cuestión que no es compleja. Cualquier despacho de abogados puede ayudaros a redactar bylaws. Hay bylaws que son más o menos estándar, que se adaptan un poco a cada compañía y cualquier despacho de abogados puede ayudar un poco a esto. Y luego hay que emitir acciones de la compañía que no tiene más complicación. Ahí se pueden comprar ya paquetes de acciones estándar donde se coloca el nombre de la compañía
y ya está. Entonces, tiene un poquito más de cuestión administrativa la C Corp que la LLC, pero tampoco es mucho más compleja, ¿no? Diferenciaciones en aspectos fiscales. Bueno, hay una importante. La C Corp, que tenemos a la derecha, tributa a un tipo del 21% fijo. Como en otros muchos países del mundo, pues los beneficios reconocidos por la C Corp tienen esa tributación fija al 21%. La LLC, sin embargo, permite optar por una tributación fija como la C Corporation u optar porque tributen los propios socios. Si hay dos personas físicas que son los socios de la LLC y cada uno tiene un 50% de la sociedad, pues los beneficios generados en esa LLC le corresponderían al 50% a cada uno de estos miembros, de estos socios, de esos participantes, y ellos tendrían que tributar en su impuesto sobre la renta personal por esa cantidad. Los impuestos personales sobre la renta son progresivos, entonces, bueno, pues el tipo al que tendría que tributar ese beneficio de la LLC dependerá del tramo impositivo que le corresponda a esa persona por el resto de ingresos que tenga, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la diferenciación más importante. Aquí, en este pequeño cuadro, he destacado un poco las diferencias, ¿no?, entre una y otra compañía, ¿no?, para que se pueda ver algunas diferencias fundamentales, ¿no?, lo que una requiere, lo otra. Una ventaja importante, bueno, pues si vamos a crear una startup, por ejemplo, una compañía con el objetivo de crecer en Estados Unidos y luego venderla, la recomendación es crear sin duda una C Corp. No sirve una LLC porque es mucho más fácil transmitir la propiedad de una C Corp que de una LLC. Con la C Corp solamente hay que transmitir las acciones, de modo que cualquier potencial comprador de esa compañía verá con mejores ojos que la estructura societaria de la empresa, de ese negocio, esté bajo una C Corp que una LLC, que supone pues más dificultad a la hora de la transmisión. Por lo tanto, hay que entender un poco cuál es el objetivo del negocio, cuál es la estrategia para decidir si una u otra, ¿no? Y para esto, pues es muy recomendable siempre contactar con abogados. En Estados Unidos el abogado es un compañero de viaje inevitable y hay que entender que la legislación aquí es distinta de la de nuestros países y es importante conocerla porque determinadas decisiones que se tomen a priori pueden, bueno, pues pueden ser perjudiciales para nosotros si no lo hicimos bien asesorados al principio y al final puede costarnos más dinero. De modo que entendamos que es siempre ponerse en manos de abogados o de especialistas que puedan recomendarnos cuál es el camino a seguir en función de nuestro tipo de sociedad. Y pasamos ahora a la exportación de productos agroalimentarios, ¿no?, para traer productos a Estados Unidos. Bueno, lo más importante es que en Estados Unidos existe la FDA, la Federal Drug Administration, que es una agencia federal que se encarga de la regulación de la entrada de productos, de alimentos y de medicamentos en Estados Unidos. Nació en 1906, pero a raíz de varias modificaciones en 2001 y en 2003, se incorporaron algunas normas legislativas que le han dado la forma que actualmente tiene y la composición que actualmente tiene. Cosas importantes a saber. Bueno, si nosotros fabricamos productos de alimentación o cosméticos o médicos y queremos venderlos en Estados Unidos, necesitamos pasar por la FDA. ¿Y para esto qué hace falta? Bueno, la FDA establece muchas normas en función de productos, etcétera, etcétera, pero hay 4 cosas importantes que hay que tener en cuenta que están relacionadas con la FDA. Primero, el registro de instalaciones. Es necesario registrar las instalaciones donde se fabriquen los productos o que tengan en la cadena de suministro que tengan contacto con el producto. Hay que mantener los registros de las instalaciones, luego explicaremos cómo. Se establece el mecanismo de notificación previa, es necesario notificar a la FDA cuando se va a traer producto a Estados Unidos y se reguló en uno de estos cuerpos normativos incluidos en los últimos años en la FDA, la detención administrativa, que es simplemente, bueno, pues que regula un poco qué ocurre cuando la FDA pues detiene unos productos para examinar que cumplen la normativa exigida. En cuanto al registro de la FDA, es importante, es imprescindible para poder vender en Estados Unidos
que estén registradas las instalaciones. ¿Quiénes? Pues aquellos que fabrican, los que procesen, los que envasen, distribuyan, reciban o almacenen productos para consumo humano o animal. Una fábrica española que fabrica aceite tiene que estar registrada la fábrica ante la FDA. Un almacén donde se guarde ese aceite antes de embarcar tiene que estar registrado ante la FDA. Un almacén en Estados Unidos donde se almacene el producto y luego a lo mejor se va a reenvasar, también tiene que estar registrado ante la FDA. Entonces el registro es importante. Se hace online a través de la web de la del Food and Drug Administration y se puede hacer, y es un proceso que se puede hacer en una mañana, no es demasiado complejo y no tiene coste alguno. Estas son características de la FDA. El registro es gratuito, como decíamos. Hace falta nombrar a un agente residente en los Estados Unidos. Esto es una cosa importante que tenemos que tener en cuenta. Se necesita un único registro por establecimiento, lo que decíamos antes. Si tenemos una fábrica, un almacén y después una planta de procesado distinta, hay que tener un registro para cada una de ellas. Si se cambia algo en la información de estos registros, pues hay que notificarlo para hacer un nuevo registro en el caso de que sea necesario. Aquí pongo algunos ejemplos: cambio de dueño, si hay una fusión de empresas o si hay una mudanza o cambio de dirección. Todos estos casos hay que notificarlos y proceder al cambio y actualización del registro correspondiente. El agente residente es una figura imprescindible. Para poder registrar el establecimiento ante la FDA hay que tener un agente residente en Estados Unidos. Puede ser una persona física o puede ser una persona jurídica. Aquí nosotros recomendamos que siempre se tenga como agente residente a una persona profesional que entienda qué implica ser agente residente, que conozca la normativa de la FDA y que pueda ayudar en caso de conflicto. Una figura que sea neutral, y con esto quiero decir que hay compañías que van a empezar a vender en Estados Unidos y tienen a lo mejor ya una relación establecida con algún importador en Estados Unidos y le piden a ellos, al importador, que actúe como agente residente ante la FDA, y es perfectamente posible, esto se puede hacer. Pero no recomendamos esto porque el agente residente va a tener acceso a información y va a ocupar un papel que, si en el futuro esta compañía, por lo que quiere, decide trabajar con otro importador, pues puede generar un pequeño conflicto. Entonces, para ser totalmente autónomos e independientes, por muy bien que nos llevemos con nuestro importador, recomendamos que le asignen el servicio de agente residente ante la FDA a otra figura, a un tercero, a otra entidad que no tenga que ver con el importador, de modo que nosotros podemos estar muy felices con nuestro importador, pero si decidimos utilizar otro importador para otro estado, pues lo podemos hacer y el primero no tiene ni que estar notificado ni que enterarse, y si las cosas van mal, pues no tenemos aprisionado o no nos vemos de alguna forma pues aprisionados por este agente residente, aunque siempre se puede revocar y siempre se puede nombrar otro, pero bueno, ya es una complicación en sí misma. De modo que alguien que sea profesional, que sea neutral y por supuesto que sea fiable. En este caso, nosotros desde la Spain US Chamber of Commerce ofrecemos, entre otros, los servicios de agentes residentes ante la FDA, de modo que cualquier compañía que lo desea pues puede contratarnos para eso. De hecho, prestamos servicio a más de 280 compañías como agentes residentes ante la FDA. Productos acidificados o de baja acidez. ¿Y esto qué es? Pues cualquier producto que esté en conserva, que se conserve, puede ser pues tarros, como vemos aquí, o pueden ser conservas en lata. Ese tipo de productos tienen unas características específicas y se exige que, además del registro de establecimiento, tengan los registros FCE para las instalaciones donde se fabriquen estos productos y el registro SID para aquellos productos que cumplan ciertas características, ¿no? Hay que tener en cuenta que, por tanto, si nosotros fabricamos estos productos, además del registro FDA del establecimiento, hace falta tener el registro FCE y el registro SID. Notificación previa. Bueno, esto se establece para que la FDA conozca cuando se van a traer a Estados Unidos productos nuestros. De modo que si nosotros vamos a hacer un envío de tomates a Estados Unidos, necesitamos comunicar a la FDA cuándo van a salir, cuándo estimamos que llegará aproximadamente y a qué lugar va a llegar, a qué puerto o a qué aeropuerto y qué productos son los que se van a enviar. Esto es importante y hay que hacerlo en unos tiempos específicos. Si se va a enviar por ferrocarril, pues como mínimo 4 horas antes. Si es por transporte aéreo, 4 horas antes, y si es por barco, 8 horas antes. Estos son los tiempos mínimos. Lo recomendable siempre
es hacer esa notificación previa cuando se realiza el envío. Si se va a hacer el embarque hoy, aunque vaya a llegar dentro de 20 días, pues se hace la notificación previa y así ahorramos luego posibles complicaciones. Es algo importante que se hace a través se puede hacer online a través del perfil del registro del establecimiento de la FDA. Ahí se puede realizar todo el trámite de la notificación previa. Y la detención administrativa, pues es una particularidad, bueno, es una potestad que tienen las autoridades federales de Estados Unidos para las que, bueno, pues pueden detener una mercancía para examinarla y ver que cumple con todos los requisitos. La FDA, no hemos entrado en eso, pero es quien regula, por ejemplo, el etiquetado necesario para productos en Estados Unidos. Los productos tienen que tener unas etiquetas con una información determinada y esa información se debe, reflejar de una manera determinada. Indica los tamaños, las proporciones, etcétera, etcétera. Bueno, pues si entra un producto en Estados Unidos, la FDA está legitimada a examinar que se cumple, por ejemplo, la norma de etiquetado. Entonces, ellos pueden detener esa mercancía y en el caso de que no se cumpla la normativa, pues notificarán a la compañía y aquí viene un proceso de notificaciones y comunicaciones donde la compañía que ha sido objeto de retención, cuyos productos han sido objeto de retención, pues tienen que enterarse, entender por qué están retenidos, cuál es la irregularidad que entiende la FDA que se ha cometido y en su caso, pues presentar las alegaciones, presentar las justificaciones o en el caso de que haya que hacer cambios, pues presentar una solución. En muchos casos, por ejemplo, de problemas de etiquetado, la solución es a veces, pues, reetiquetar esos productos. Y muchas veces se hace aquí para no tener que volver a enviar los productos al puerto de origen. En el propio Estados Unidos se permite sacarlo a un almacén especial. Ahí se puede hacer el reetiquetado con las etiquetas correctas y para que la FDA luego le dé la aprobación. Entonces, es un trámite que puede ocasionar, pues, demoras en los envíos, puede ocasionar costes adicionales si hay que hacer reajustes y demás, y bueno, puede llevar un poco a algunas complicaciones. Y bueno, en esencia, pues creo que he tocado un poco todo lo que al principio dijimos que íbamos a comentar, de modo que para no demorarme mucho más y hacerlo todo en el tiempo establecido, si parece bien, podemos pasar a ver preguntas, ¿no? Dudas que puedan tener. Yo aquí estoy dejando mi correo electrónico por si alguien quiere lanzarme alguna pregunta en particular. Eh, Estaremos encantados de atenderles y además, por otra parte, vamos a ver, comparto aquí, le decía antes a mis compañeros que voy a dejar en el chat un, un enlace donde podrán descargar, a ver si soy capaz, donde podrán descargar, bueno, no funciona el enlace, pero yo compartiré con Yendi y con el World Trade Center un enlace para que puedan descargar la presentación si así lo desean. Entonces, no sé si queda algún momento de preguntas, si hay alguna cuestión, pues podemos verla. Juan, si entras en el chat, hay una pregunta. Ok, pues dame un segundo. A ver. Sí, en el chat tengo. Hola, ¿cómo encuentro distribuidores y qué recomiendas para empezar? Bueno, la búsqueda de distribuidores o de importadores pues se hace tocando con distintas compañías que pueden ofrecer el servicio, ¿no? Las búsquedas son múltiples. Nosotros, por ejemplo, organizaciones como la nuestra, desde la Spain US Chamber of Commerce, pues podemos organizar reuniones con posibles importadores y distribuidores de productos específicos y ayudar a la búsqueda de los mismos. Hay otras organizaciones que también lo pueden ofrecer, de modo que esta es una vía más certeza, ¿no? Contactar con alguien local que conozca el mercado, que conozca a los actores y que pueda ponernos en contacto con ellos. Desde fuera, si no se quiere contar con nadie aquí, desde fuera, pues la búsqueda pues puede ser por Google, intentar buscando distribuidores, pero bueno, puede llevar un poco más de tiempo encontrar al que nos gusta, ¿no? Pero siempre recomendamos tratar de ayudar o apoyaros en alguna organización que pueda echaros una mano en ese sentido. Tenemos, creo que en las preguntas hay otras, ¿no? Dice, tengo una empresa productora de distintas conservas. Estoy interesado en conocer cuánto cobran por el servicio de agente residente comentado en la presentación y asesoramiento en la FDA. Bueno, nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro, con lo cual nuestros servicios son bastante económicos, pero funcionamos en base a membresías. Hay distintos tipos de membresía, cada membresía incluye una serie de servicios y beneficios
y en algunas de esas membresías está incluido el servicio de agente residente. La membresía básica son solamente $500 al año. Y con esa membresía básica se incluye el servicio de agente residente, el registro de instalación de 2 instalaciones y la revisión de algunas etiquetas también, que es un trabajo que hacemos. Y eso por solo $500 al año. Hay otras membresías superiores que también pueden incluir descuentos en otros servicios como la realización de agendas comerciales, búsqueda de clientes, búsqueda de partners, etcétera, etcétera, ¿no? Pero empezaríamos más o menos por ahí. Otra cuestión que tenemos. ¿Ustedes ofrecen el servicio de búsqueda de importadores? Si es así, para cualquier producto. Sí, nosotros trabajamos con todos los sectores, desde el sector agroalimentario hasta el sector aeronáutico. Y podemos ayudar a encontrar pues, posibles distribuidores, importadores, clientes de los sectores más diversos, ¿no? Estamos encantados de ayudar y cualquier duda pueden escribirme al correo si quieren, ver un poco en más detalle el tipo de compañía que es y cómo podemos ayudar. En definitiva, en el caso de la Spain US Chamber of Commerce nos pueden ver como un aliado y unos recursos adicionales en Estados Unidos a los que la compañía pueda tener. Y como decía, hay otros organismos también interesantes aquí. El World Trade Center mismo es un organismo que ayuda a las compañías desde hace muchísimos años y es una excelente fuente de información con quien nosotros trabajamos muy habitualmente y con quien también os podéis apoyar, ¿no? Nosotros contamos con ellos y con otros muchos socios locales que nos permiten ofrecer el mejor servicio a las compañías que lo necesitan. No sé si hay alguna otra compañía. ¿Y cómo vamos de tiempo, Iván? Ya estamos de lo más bien. Bueno, te quería dar las gracias, Juan. Muchísimas gracias por el seminario y por toda la información que nos has dado. Y gracias por el apoyo con el show de nosotros, que esta es la primera vez que lo hacemos virtualmente. Esta sesión va a estar grabada y va a estar puesta en el americasfoodandbeverageshow.com website. Yo creo que empezando el viernes. So, muchísimas gracias, Juan, y gracias por todo. Muchísimas gracias a vosotros, muchas gracias al World Trade Center, ha sido un placer y espero bueno, que pronto pues, podamos poner en marcha el America's Food and Beverage Show, pero presencial, que lo teníamos previsto y que ojalá pues, podamos hacerlo mañana. Y mira, por último, he conseguido poner el enlace para descargar la presentación, o sea que aquellos que en el chat, si quieren, pueden darle ahí y descargar la presentación y la compartiré también con el World Trade Center para que ellos también la distribuyan. Muchas gracias, Iván. Un placer. Gracias.